Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Hoy estamos iniciando esta actividad de capacitación sobre lógica y argumentación, que va a estar a cargo de Jorge Rossi. Tenemos 13 encuentros previstos para este ciclo, empezando hoy, luego el próximo 8 de noviembre y terminamos el 15 de noviembre, siempre los días miércoles en este horario de las 14:30 y con el mismo enlace de acceso. Les estoy compartiendo en el chat un formulario para que puedan ingresar y completarlo y así acreditar su participación en este curso. Vamos a abrir un aula dentro de lo que es el campus virtual del instituto, en donde les vamos a dar acceso, van a tener ahí a disposición todo el material que se va a ir generando en esta capacitación y llegando al final, el día 15, también ahí van a poder descargar su certificado de asistencia. Pero bueno, es importante que acrediten su participación completando el formulario que les acabo de compartir en el chat. Queda abierto el chat también para preguntas que quieren hacer, aportes. También vamos a abrir los micrófonos para que puedan interactuar con el expositor. Y bueno, no queda más nada que agradecerte en primer lugar a vos, Jorge, por una vez más estar participando de las capacitaciones del instituto, también a todas las personas que se están conectando para escucharte. Así que bueno, te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a, a los, a los Fasano, a los este, Camilo y el otro Fasalo, que en este momento no me acuerdo el nombre, que están Fernando siempre, Ayán. Fernando, que están siempre en el soporte, y siempre agradecido al Instituto de Estudios Judiciales y a la gente que en esta hora del día se toma un rato para, para, para estar en el... Adelanto por las dudas, Camilo, que yo no veo el PowerPoint, después lo pondrás vos Ahí en... enseguida lo comparte Fernando, misma ruta que Ah, hicimos en la prueba. listo, perfecto. Yo comento esto porque Microsoft Teams no es no tengo un gran expertise en Microsoft Teams, soy del bando Zoom. Así que por eso lo comentaba. Bueno, les cuento un poco antes de meternos en en el tema que nos convoca, eh, el funcionamiento de estas reuniones, un poco que Camilo lo estuvo adelantando, pero bueno, de lo que estemos hablando en estas reuniones, después vamos a dejar un material complementario, eh, tanto el PowerPoint que utilicemos como algún material adicional que pueda surgir como consecuencia de estas charlas. Además, bueno, la reunión queda grabada, por si no tienen nada mejor en la vida que hacer que volverme a ver a mí, pueden hacerlo. Y les cuento un poquito, porque esta es la segunda vez, es la segunda edición de estas charlas. El año pasado fue la primera vez que tuvimos oportunidad de hacerlo en el Instituto de Estudios Judiciales. Y este año, para no aburrirnos, entre otras cosas, no solo por eso, decidimos hacer unas modificaciones, no al temario, pero sí a la forma de encarar el temario. Hablando de razones, una de las razones de esta modificación tiene que ver con que este año 2023, a diferencia del año pasado, propusimos dos actividades de capacitación. La primera ya se realizó y tenía que ver con la argumentación en materia de reglas y principios. Tal vez algunos de ustedes ya le hicieron. Eh, Me parece ver alguna cara conocida. Y entonces, como
no quiero repetirme, justamente el año pasado, como no hubo una capacitación, una charla previa, en esta tuve que dedicar bastante a lo que tuviera que ver con argumentación. Eh, Esta vez ofrecí esas dos capacitaciones como una suerte de módulo 1, módulo 2, por decirlo así. En una hablar más de argumentación en general y en otra centrarnos más en el tema de el razonamiento y la argumentación en aquellas sentencias a las que le toca cuantificar. ¿Cuantificar qué? Y fundamentalmente cuantificar indemnizaciones, pero también, por ejemplo, cuantificar una multa civil en concepto de daño punitivo o una compensación económica. Entonces, como ustedes sabrán, tenemos 3 reuniones. En esta reunión vamos a, por una cuestión lógica, a tratar algunos temas introductorios. En la segunda reunión, mi idea es enfocarme en las fórmulas, o algunas de las fórmulas que últimamente se están utilizando, fórmulas y métodos. Algunas de las fórmulas y métodos que en los últimos años se están utilizando para cuantificar indemnizaciones. Y en la última reunión, la idea es analizar las críticas a esas fórmulas. Las críticas, y esto que voy a decir ahora espero que se entienda un poco más a lo largo de esta charla, de esta primera charla. Las críticas que le van a hacer los tradicionalistas, vamos a llamarlos así, y los no tradicionalistas, porque no solamente los tradicionalistas, entre comillas, después vamos a hablar de qué es esto de los tradicionalistas, no solamente los tradicionalistas critican la utilización de fórmulas, por ejemplo, de fórmulas de matemática financiera para cuantificar determinados rubros indemnizatorios, o la utilización de otros métodos o de otras pautas de cuantificación, como por ejemplo llamémosla así, teoría o doctrina de el carácter satisfactivo o satisfactorio en lugar de resarcitorio de la indemnización del daño extrapatrimonial. Me parece, vamos a ver cómo sale, pero me parece bueno terminar estas charlas con esa última parte en lugar de con la exposición de las fórmulas, que es como tradicionalmente se termina. Entonces, vamos a hacer así. Hoy una introducción, el miércoles que viene, vamos a tratar de exponer algunas de estas fórmulas, y la última reunión, las críticas, las críticas a la utilización de fórmulas en general y las críticas a la utilización de determinada fórmula o de determinado método. Aunque esto último un poco lo vamos a mechar en la semana que viene, porque es casi inevitable hacerlo cuando uno va hablando de una y de otra fórmula. Así que más o menos ese sería el panorama, ese sería el programa, si todo sale bien, que tenemos pensado. Bueno, vamos a empezar entonces
con este PowerPoint que ustedes me dirán, y yo lo estoy viendo, pero lo importante es que ustedes también lo vean. Ahí la tengo a Karina, pero no me sale el apellido, y Karina me dice que sí, que lo está viendo. Yo diría que vamos a tomar a Karina como testigo, como testigo. Bien, bárbaro. Bueno, más allá de la portada, vamos a ir pasando. Estos son algunos de los temas, bueno, justamente, que vamos un poco a introducirnos hoy en esta primera charla, porque todos sabemos, todos hablamos de las resoluciones judiciales, de las sentencias, de la tarea del juez, de en qué consiste la tarea del juez, etcétera, etcétera. Si uno lo piensa un rato, una sentencia, como todos imaginamos, es, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas es un acto de poder. No por nada se habla del imperium que tiene el juez. La sentencia es un acto de poder porque el juez o el tribunal va a decidir sobre la solución de un conflicto. Parece obvio, pero es importante tenerlo en mente. Es un acto de poder porque es un acto decisorio, es un acto que pretende ponerle fin a un conflicto. Y ese juez, o ese tribunal, está dotado de las herramientas, o supuestamente está dotado de las herramientas para imponer esa decisión. Para imponer esa decisión. Poníamos acá en esta diapositiva que, bueno, sí, es un acto de poder, pero es un acto de poder necesario. Todos sabemos, desde que entramos en la facultad, nos dicen, bueno, ¿cuál sería la finalidad de un sistema de justicia, de la administración de justicia, evitar la justicia por mano propia, mantener la paz social, todas esas cosas que nos dijeron en las primeras clases de la facultad, cuando todavía éramos muy ingenuos, digamos así. Pero la idea es esa, digamos, la idea es que el sistema de administración de justicia tiene como una de sus funciones mantener esa paz social. Y lo mantiene mediante ejercicio de poder, lo mantiene mediante actos decisorios, actos de poder que deciden cómo se soluciona un conflicto, que deciden qué le corresponde a cada cual. Ahora, se supone, no solamente que se supone, el ordenamiento jurídico positivo en nuestro país lo impone, lo establece, que ese acto de poder tiene que ser un acto de poder racional, un acto de poder ejercido racionalmente. Y de ahí surge la necesidad de que los jueces funden su sentencia. No es simplemente porque si no, no las podemos apelar, por decir así, sino que esto, este deber de fundamentación de la sentencia la tiene todo juez, hasta el Tribunal Superior, y tiene que ver con ese ejercicio racional del poder, como todos sabemos, por ejemplo, en el artículo 3 del Código Civil y Comercial, expresamente se dice que los jueces deben fundar su sentencia. Bueno, está bien, perfecto, es así. Se debe fundar la sentencia. Y cuando hablamos de fundar, hablamos de una fundamentación racional de la sentencia. Para decirlo de una manera muy básica, que después vamos a tratar de profundizar, el por qué sí no es un fundamento racional. El por qué soy el juez no es un fundamento
racional. El porque se me canta no es un fundamento racional. Nosotros en este curso lo titulamos Lógica y Argumentación, y la palabra lógica a veces genera cierto resquemor en, en, en algunos jueces, en algunos abogados. El mismo resquemor que a veces genera la utilización de fórmulas matemáticas o de una argumentación basada en la matemática, ¿no? Porque los seres humanos no somos meramente, no somos máquinas, no somos robots, hay que tener cuidado con la frialdad de la lógica o con la frialdad de la matemática. Esa expresión, las frías fórmulas matemáticas, se usa mucho en algunas sentencias. Pero acá cuando estamos hablando de razonamiento lógico, no estamos hablando precisamente de hacer esas fórmulas de lógica simbólica que tal vez la mayoría de nosotros tuvimos que soportar, entre comillas, cuando cursamos Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, según con qué cátedra le haya tocado. A mí me tocó hace muchísimos años con la cátedra de Alchurrón, así que imagínense lo que fue eso en materia de lógica simbólica. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que cuando hablamos de razonamiento lógico hablamos de que la fundamentación tiene que estar basada en una serie de premisas de las que se puede inferir una conclusión. O sea, que sepamos cuáles son las premisas, por empezar, y de que de esas premisas, o proposiciones, o como le quiera llamar cada uno, se puede inferir una conclusión, que en algunos casos será una conclusión necesaria, en otros casos será una conclusión probable. Y se trata ni más ni menos que de que esas premisas respeten lo que algunos llaman los 4 principios de la lógica: el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de tercero excluido, el principio de razón suficiente. Ustedes dirán, bueno, escúcheme, bueno, muchas sentencias, sí, bien digo, muchas sentencias que son revocadas por la Corte Suprema por arbitrariedad, lo son por no respetar alguno de estos principios, o todos. Si yo, por ejemplo, tengo una sentencia donde en una parte de la sentencia me dicen que la parte actora, y la parte actora, bien digo, califica como consumidor, y que la relación entre ambas partes califica como una relación de consumo, y después termino en la misma sentencia, ¿no? Después termino rechazando la demanda por entender que al caso no le son aplicables las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, estoy incurriendo en una contradicción. ¿Es consumidor o no es consumidor? Ustedes me dirán, bueno, un ejemplo. Es un ejemplo real. Es un ejemplo real de un caso que llegó no a la Corte Suprema, sino a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde justamente se consideró arbitraria la sentencia, absurdo, digamos, absurdo, porque el razonamiento incurría en esa contradicción: considerarlo y no considerar consumidor a la parte actora. Yo resalté en
en esta diapositiva uno de esos 4 principios, el de identidad, porque tal vez es uno de los que, por el nombre, digamos, puede resultar a primera vista más confuso de qué estoy hablando. El principio de identidad tiene que ver con que a lo largo del razonamiento, lo vamos a aplicar solamente a nuestro tema, a temas de argumentación, el principio de identidad tiene que ver con que a lo largo de todo el razonamiento se le dé a los términos que estamos utilizando el mismo significado. Todos sabemos que las palabras en el lenguaje natural, que es el lenguaje que utilizamos los abogados y el lenguaje que utiliza el legislador, todos sabemos que estas palabras, estos términos tienen muchas veces problemas de vaguedad o de ambigüedad. La palabra puede significar distintas cosas. Entonces, es importante tener claro de qué estamos hablando cuando utilizamos ese término y de utilizarlo. Acá, si no me equivoco, copié un ejemplo que no tiene que ver con el derecho, después vamos a ver otro más cercano a nuestro tema, que es el de un silogismo, donde el silogismo en sí, lo que está en azul, digamos, sería: el poder tiende a corromper, el conocimiento es poder, por lo tanto, el conocimiento tiende a corromper. Claro, si uno lo mira desde el punto de vista de lo que se conoce como lógica formal, uno dice, bueno, acá en la premisa mayor se predica del poder que tiende a corromper. Esto, el poder, en la premisa menor, aparece predicado por parte del conocimiento. Entonces uno diría que el conocimiento es poder, o sea, si el conocimiento está dentro de esto más grande que es el poder, y el poder tiende a corromper, el conocimiento tiende a corromper. Bueno, desde un punto de vista, insisto, de la lógica formal, es decir, de cumplir las reglas internas del silogismo, uno podría decir, esto es válido, formalmente válido, en el sentido de que, dado que esta premisa está dentro de esta otra, la conclusión es necesariamente esta que está acá abajo. Ahora, a los abogados no nos suele interesar exclusivamente la lógica interna de un argumento. A los abogados, no solo a los abogados, en nuestro ejemplo, lo que nos interesa acá son los abogados y los jueces, nos interesa también lo que algunos llaman la lógica externa o la lógica material. A ver, ¿de qué me estás hablando cuando me decís el poder? ¿Qué es el poder? ¿A qué te referís con el poder? Y cuando digo que el poder tiende a corromper, ¿a quién me estoy refiriendo? Y tal vez me estoy refiriendo a poder en el sentido de posesión del control sobre las personas. O sea, lo que estoy queriendo decir, lo que estoy diciendo acá, en esta primera premisa, es que el poder, es decir, la habilidad de controlar a otras personas, tiende a corromper al que tiene el poder, ¿no? El poderoso se termina corrompiendo por esa habilidad de manipular, de controlar a las personas. Y acá estás queriendo decir lo mismo cuando decís el conocimiento es poder, y depende. ¿Conocimiento qué sería? ¿Sería una habilidad para controlar a las cosas o una habilidad para controlar a las personas? Cuando decimos el conocimiento es poder,
¿Conocimiento de las cosas o conocimiento de las personas? ¿De qué conocimiento estamos hablando? Y cuando decimos que el conocimiento es poder, ¿estamos hablando de lo mismo que acá arriba? Y acá estamos hablando de controlar a las personas, y acá en cambio estamos hablando de conocimiento sobre las cosas, y entonces estamos diciendo que el conocimiento de las cosas, nos permite controlarlas. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, la conclusión de que el conocimiento tiende a corromper no es válida, porque se le han dado distintos significados a las mismas palabras. Cuando hablamos del poder acá y cuando hablamos del poder acá, no estamos hablando de lo mismo. Y tal vez discutimos 2 semanas, al exagerar, pero no, esto que dice no es tan así. Sí, es así. ¿Cómo que no es así? Y es así. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando concretamente? Porque tal vez lo que falla en el razonamiento es que no se ha atenido, en este razonamiento, atenido de atenerse, no se ha atenido el razonador a precisar bien el significado de las palabras. ¿Y qué tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando? Vamos a ver qué tiene que ver de lo que estamos hablando. Como dijimos en la anterior capacitación, pero lo repito brevemente en esta para aquellos que no hayan tenido la desgracia de haberla hecho, la de hace un mes. Cuando uno habla de argumentación racional, jurídica, estamos hablando de que quien argumenta tiene que dar una serie de razones plausibles y estructuradas en favor de determinada explicación. Por ejemplo, el juez, pero también los abogados de las partes. Plausible, como dijimos en esa capacitación, en el sentido de que esos argumentos, esas razones que estamos dando, sean consideradas admisibles o atendibles o aceptables. ¿Para quién? Para el destinatario. Porque cuando argumentamos pensando, o por lo menos tendríamos que pensar en el destinatario de nuestra argumentación. No hablamos al vacío, no hablamos o escribimos, no argumentamos al vacío. Lo hacemos dirigiéndonos a lo que los teóricos de la argumentación o algunos teóricos llaman el auditorio. El auditorio puede ser una persona, 2 personas, la humanidad, depende del caso. El juez, cuando dicta su sentencia, su auditorio son las partes, el tribunal superior. Hoy día, con la publicidad de las sentencias, el auditorio es más amplio. El juez tiene que tener en cuenta que ese auditorio va a ser más amplio, aunque hay sujetos de interés dentro de ese auditorio que son más importantes que otros. Entonces, esos argumentos que tengo que dar tienen que resultar aceptables o admisibles para ese auditorio. Por eso que la utilización de determinado lenguaje, por ejemplo, puede ser muy aceptable para un auditorio y puede provocar rechazo en otro auditorio. No solamente el tema del lenguaje, también el tema de, si estamos hablando de argumentación verbal, la gestualidad, la apelación o no a los sentimientos, a lo emocional. Esto también depende mucho del auditorio al que nos vamos a dirigir. Hay auditorios que son más permeables al drama
y por decirlo así, de manera exagerada, y hay auditorios que le genera un rechazo, que se aborde la cuestión desde ese punto y prefieren recibir argumentos más fríos, más intelectuales, más dirigidos a la razón, más dirigidos, más que a la razón, al intelecto. Veamos este artículo del viejo código, artículo que todos hemos tenido que ver alguna que otra vez. Artículo 1084 del código actualmente derogado, es el que teníamos hasta la llegada del Código Civil y Comercial, el que nos daba las pautas o la pauta de cómo resarcir lo que vulgarmente llamamos el valor vida, que sería en realidad el daño patrimonial que sufren determinados damnificados indirectos como consecuencia de la pérdida de aportes económicos que realizaba el fallecido. Pero es más corto decir valor vida, por supuesto. Aunque incorrecto, porque no es el valor de la vida del muerto, sino que el perjuicio es la pérdida de aportes económicos futuros, ciertos o probables, que experimentan esos que quedaron, cónyuge, conviviente, hijos menores, padres, etc. Y además este artículo, por analogía, también se aplicaba para los casos de incapacidad sobreviniente. Y bueno, nos dice, bueno, si el delito fuera de homicidio, el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral. Ahí tenemos daño emergente, básicamente, que no es lo que nos interesa en este momento. Además, lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto. Lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto. Lo necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, ahí nos tira una pauta de cuantificación, quedando a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerlo. O sea, básicamente el quantum, lo que nos interesa en este momento a nosotros, el quantum del resarcimiento por el mal llamado valor vida, y por analogía también se aplicaba a los casos de incapacidad sobreviniente, quedaban en manos, entre comillas, de la prudencia del juez. La prudencia del juez. Y con este articulito y con toda la doctrina y jurisprudencia que se elaboró en este artículo y en otros artículos del Código Civil y Comercial, giramos durante 100 y pico de años, básicamente, porque este artículo es original del Código, no pasó por la reforma de Borda. Entonces, durante muchísimos años, y aún en la actualidad, teníamos que en los casos de daños y perjuicios, donde había que cuantificar la indemnización por fallecimiento o la incapacidad sobreviniente, una gran mayoría de jueces resolvía
básicamente fundamentando su decisión con enunciados tales como atento, el porcentaje de incapacidad dictaminado por el perito y las circunstancias del caso, edad de la víctima, cantidad de hijos, edad de los reclamantes, y lo estoy haciendo largo, porque a veces era más cortito el verso. Considero prudente, o considero ajustado, o considero equitativo fijar la indemnización en la suma de tanto. Y lo mismo para el caso de fallecimiento. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones, 15 millones. Una argumentación similar la encontramos en materia de lo que se llamaba daño moral, que ahora se llama daño extrapatrimonial. Enorme cantidad de sentencias, si uno se pone a revisar, básicamente cuál es el fundamento del juez. Bueno, básicamente ustedes encuentran que el juez les va a decir algo así como: y es por todos sabido que el resarcimiento del daño moral es uno de los más complejos porque hace a aspectos subjetivos muy difíciles de ponderar, pero puestos en esta difícil tarea y teniendo en cuenta los padecimientos sufridos por la víctima y los antecedentes de este tribunal, a veces ni siquiera los antecedentes del tribunal, entiendo prudente, entiendo ajustado, entiendo lo equitativo, entiendo justo, fijar la suma de tanto. Y durante muchos años, décadas, estos argumentos basados en la prudencia, equidad, eran considerados plausibles, es decir, admisibles, aceptables. Se resuelve así. A lo sumo, uno apela y, bueno, prende una vela. Y en la cámara también podía pasar que se subiera, o se bajara, o se mantuviera el monto con argumentos parecidos. Hoy vamos a ver algo de eso. Porque yo lo digo en pasado, pero en realidad no es pasado. Todavía se da eso en buena cantidad. Pero, después de todo, el Código Civil de Vélez Sarsfield no daba mucho más pauta. Es más, en este artículo concreto, directamente lo derivaba el tema en la prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización. No había mucho más. Sin embargo, y ya bastante antes de la entrada en vigencia del actual código, hubo planteos doctrinarios, fundamentalmente en el sentido de que, bueno, esta forma de resolver era básicamente una suerte de oscurantismo. Ricardo Vibur tiene un artículo de hace unos cuantos años que habla del ojo de buen cubero. No, una forma, el masomenómetro, le dicen otros. Es porque más o menos le doy tanto, más o menos tanto. Uno sabía, o por el radio pasillo, o que los juzgados solían y suelen tener criterios, pero esos criterios no se traducían. Por ejemplo, el criterio, que no sé si hoy, pero la semana que viene vamos a ver, un criterio que tienen muchos juzgados
es asignarle un valor al punto de incapacidad, pero un criterio implícito, porque hay pocos juzgados que expresamente mencionan cuál es el punto de incapacidad que ese juez o tribunal o jueza está teniendo en mente. Lo que pasa es que si uno hace un estudio cotejando una buena cantidad de sentencias de una sala y de todas las indemnizaciones y todos los porcentajes de incapacidad, me va a encontrar que se maneja con determinado promedio. En una época, esto que les voy a decir está totalmente desactualizado, una compañía de seguros, que son las que más hacen este tipo de estudios, había cotejado una enorme cantidad de sentencias de todas las salas de la Cámara Nacional en lo civil. Y había encontrado que en los extremos, yendo digamos de punta a punta, la sala que tenía fijado el punto de incapacidad más bajo, lo tenía en 15.000 pesos. Esto es viejo, ¿eh? La sala que tenía el punto de incapacidad más alto, lo tenía en 55.000. Pero yo quiero aclarar algo. No es que en la sentencia el juez o los jueces mencionaban esto. No, en la sentencia ponían considero prudente, ajustado, bla, bla, bla. Lo que pasa es que haciendo un estudio de los montos que fijaba tal sala y tal otra, surgía eso, porque había una consistencia. No es que se fijaba el revoleo, había una consistencia en los montos que cada sala fijaba. Lo que pasa es que las diferencias de montos entre salas eran enormes, eran muy importantes, muy importantes. Esto sigue existiendo, por supuesto, pero los montos son otros, obviamente. Entonces, los jueces suelen tener criterios, no es puro delirio, para fijar una indemnización. El problema es que en muchísimas sentencias ese criterio no se explicita, o se explicita aparentemente, diciendo, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. ¿Cuáles son las circunstancias que tuviste en cuenta y cómo incidió cada circunstancia? O entiendo prudente. ¿Por qué entendés prudente 10 millones en lugar de 15? Explícame. Ese es el asunto. Criterio hay, seguramente que criterio hay, los jueces no están locos, ni es un revoleo, pero la discusión, la crítica que se hacía y que se hace de esta forma de fundar, entre comillas, las sentencias, es que estamos ante una fundamentación aparente. Porque en definitiva no estamos diciendo cuál es el criterio que tuvimos para arribar a esa indemnización en lugar de a otra indemnización. En una época, por ejemplo, algunos juzgados utilizaban para las indemnizaciones por fallecimiento, el mal llamado valor vida, el criterio del Departamento de Dos Ambientes. En la época del 1 a 1 era muy usado ese criterio, pero no lo ponían en la sentencia, ¿eh? La sentencia ponían el monto en pesos, pero han conocido casos de juzgados donde miraban en el diario, en los avisos clasificados, a cuánto estaba el Departamento de Dos Ambientes, Caballito, pónganle. Y eso daban de indemnización, más o menos. Pero tampoco se explicitaba, no se explicitaba. Y lo mismo pasaba y pasa, entre comillas, con la indemnización por daño extrapatrimonial. Pero, en el fondo, y más allá de las críticas, la defensa que muchos jueces tenían es, bueno, el código me dice que la prudencia. ¿Y cómo voy a hacer?
Así que ya hace muchos años habían surgido, además de críticas, propuestas. Por ejemplo, la utilización de fórmulas de matemática financiera. No es una cosa nueva, no es una cosa que trajo el Código Civil y Comercial, sino que ya venía de bastantes años antes. Pero minoritario. Bueno, ahora tenemos el código, ya no es tan nuevo, seguimos diciendo el nuevo, tan nuevo no es, que por ejemplo en materia de indemnización por fallecimiento, ya empieza a introducir pautas más precisas a la hora de establecer el quantum. Dice, en caso de muerte, la indemnización debe consistir en lo necesario para alimentos, no habla de subsistencia, habla de alimentos, un concepto jurídicamente más preciso, porque el propio código en otra parte define qué incluyen los alimentos, para alimentos del cónyuge, conviviente, de los hijos menores, de 21 años, incapaces, todo eso. Y nos dice el juez, para fijar la reparación, ahora ya no nos dice, el juez, quedando a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización. Dice, el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, o sea, qué vida útil y qué vida le quedaba a la víctima, sus condiciones personales y la de los reclamantes. No es la cosa más precisa del universo, como pauta, pero es más preciso o es menos amplio que la prudencia de los jueces. Claro, por supuesto, acá se pueden hacer dos cosas en la práctica. Se puede sustituir en la sentencia la palabrita prudencia, y en vez de decir estimo prudente fijar la suma de 10 millones de pesos, reemplazarlo por teniendo en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y la de los reclamantes, fijo la indemnización en tanto. Y de vuelta, cambiamos una oscuridad por otra oscuridad, porque en definitiva no sabemos qué es lo que tuvo en cuenta. No sabemos qué es lo que tuvo en cuenta y cómo incidió alguna de estas cuestiones, el tiempo probable, las condiciones personales de la víctima y qué condiciones personales de los reclamantes tuvo en cuenta y qué tiempo probable de vida tuvo en cuenta respecto de los reclamantes. Porque, por ejemplo, si la víctima tenía 30 años, y si veo las tablas de mortalidad, y tal vez tenía 48 años por delante, y en cuanto a la vida útil, no, 48 no, 58 quise decir, perdón. Y en cuanto a la vida útil, bueno, algunos entienden que la vida útil se extiende hasta los 65 años, ahora otros lo están planteando hasta los 75, otros hasta los 70, ¿no? Teniendo en cuenta el avance de la expectativa de vida y también el avance de la edad jubilatoria, ¿no? Bueno, sí, el que se murió tenía 30 años y por lo tanto, si la vida útil la extendemos hasta los 75, si tenía 30 años, tenía todavía 45 años de vida útil. Es verdad. Pero ¿quién está reclamando? ¿Quién es el damnificado en este juicio? Y en este juicio el damnificado o la damnificada es la madre, la única reclamante. La madre que tiene 75 años. Entonces, para fijar el monto indemnizatorio tengo que tener en cuenta la vida probable de la reclamante. Porque esta no es una indemnización por daño, esto de lo que estamos hablando ahora, no es la indemnización por daño
moral o extrapatrimonial, sino por un daño patrimonial muy concreto, que es la pérdida de aportes futuros. La pérdida de aportes futuros. Y la pérdida de aportes futuros está condicionada a los años de vida útil que le quedaban a la víctima, pero también a los años de vida que le quedaba al reclamante, al reclamante. Lo mismo si se trata de hijos menores, que solo podían reclamar mientras durara por los años en los que durara la obligación alimentaria. Entonces hay que tener en cuenta, hay que ver si el juez tuvo en cuenta esas condiciones o no. Y si el juez se limita a decir, teniendo en cuenta, pero sin explicitarla, no lo sabemos. Y lo más curioso del caso es que, curioso, lo más particular del caso es que, como todos nosotros sabemos, si uno apela una sentencia, no puede limitarse a decir, la presente sentencia me causa agravio porque la indemnización fijada es exigua. Porque si lo que pongo es eso y nada más que eso, o si pongo la indemnización fijada no tuvo en cuenta las condiciones personales de la víctima y la del reclamante, los jueces de cámara, lo más probable que me van a contestar es que la mera disconformidad con la sentencia de primera instancia no constituye agravio. Y hasta me pueden llegar a tener desierta la apelación. Ah, yo tengo que fundarla. Me parece muy bien. Todos tenemos que fundar. Yo no puedo decir, la indemnización me parece baja, o si voy por la demandada, la indemnización me parece abultada. Porque si digo eso solo, me van a decir que no está fundado mi recurso. Y entonces, ¿por qué el juez puede limitarse a expresar que le parece prudente tal monto o que le parece exiguo el monto fijado en primera instancia o que le parece abultado? El artículo 1746 del Código Civil y Comercial, que se refiere, entre otras cosas, a la incapacidad sobreviniente, y que algunos doctrinarios entienden que no solo se tiene que aplicar al resarcimiento por incapacidad sobreviniente, sino también al resarcimiento por fallecimiento, nos dice que la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente puedo continuar realizando tales actividades. El martes que viene nos vamos a detener más en esto, pero en este momento lo que yo quería puntualizar y mostrar es qué diferencia de pautas hay entre este artículo 1746 y el artículo 1084. El artículo 1746, uno diría, le da una serie de pautas mucho más rigurosas al juez, comparándolo con el 1084. La prudencia deja de ser o dejaría de ser una argumentación, una razón plausible, porque el legislador dice, no podés decir solamente esto que te parece prudente, sino que tenés que tener en cuenta determinadas cuestiones. Lo único que voy a mencionar ahora sobre esto
es que hoy por hoy la jurisprudencia tiene por lo menos 3 interpretaciones de este artículo, a 8 años de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Una interpretación que la podríamos bautizar tradicional. ¿Por qué tradicional? ¿En qué sentido tradicional? Porque en definitiva busca seguir como antes. Una interpretación tradicional, una postura interpretativa, entiende que el texto de este artículo no le impone al juez el deber de aplicar ningún tipo de fórmula matemática a la hora de fijar ese capital que está mencionado en este artículo. Es para los casos de incapacidad sobreviniente permanente, ¿no? De carácter permanente. Entienden que los jueces, para fijar ese capital, tienen que tener en cuenta las circunstancias del caso y, aplicando la prudencia, determinar la fijación. Un ejemplo, la sala 2 de la Cámara en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Morón, uno de los jueces entiende que este artículo no lo obliga a utilizar ninguna fórmula matemática y aplica para cuantificar la indemnización por incapacidad sobreviniente el método de valor por punto de incapacidad. Y el otro integrante de la sala entiende que el juez no está obligado, constreñido a utilizar ninguna fórmula matemática ni tampoco el método de valor por punto de incapacidad, y simplemente que tiene que resolver teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la prudencia. Por esas cosas de la vida, en la mayoría de los casos ambos llegan a la misma solución. El monto es el mismo, pero siempre con argumentos diferentes. Uno aplica el método de valor por punto, el otro dice, yo no aplico ese método, no aplico nada, pero estoy de acuerdo con el monto al que ha arribado mi distinguido colega. Y ya está. Bueno, eso sería la postura tradicional. Dice, sí, tenemos el deber de determinar ese capital, pero no tenemos por qué aplicar ninguna fórmula ni nada. En el otro extremo, tenemos a un puñado de jueces, algunos desde antes del Código Civil y Comercial, otros a posteriori, que dicen, para poder hacer esto, hay que hacer un cálculo. Para hacer un cálculo hay que utilizar un método, fórmula, o como se le quiera llamar. Si no, ¿cómo hago para llegar a este capital? Un capital cuyas rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que además se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Ese capital es un número. Para saber ese número, bueno, tengo que tener idea de cuánto ganaba esa persona, en cuánto se disminuyó la capacidad de esa persona para realizar esas actividades productivas, y si no ganaba nada, qué valor tienen esas actividades que realizaba, por ejemplo, una ama de casa, y cuántos
años de vida útil tenía. Tengo que tener en cuenta eso y combinar todos esos elementos. Tengo que hacer un cálculo, tengo que utilizar un método, tengo que utilizar una fórmula. Que como vamos a ver, hay varias fórmulas, no hay una sola. Una vez que utilicé esa fórmula, me tengo que atener al resultado. Si la fórmula me dio 10 millones, bueno, eso es 10 millones. Después veremos los intereses, pero el capital será 10 millones. Si me dio 15, 15 millones. Si me dio 50, 50 millones. Esas son las dos posiciones extremas. La tradicionalista, y no sé cómo llamarle a la otra, la matemática. No sé, vamos a ponerlo así, la matemática. Y en el medio, como siempre pasa en el derecho, está la ecléctica, ¿no? La ecléctica. La postura ecléctica o intermedia, que tiene muchas matices, ¿no? Pero para simplificar, esta postura ecléctica, que sospecho, por lo que estoy viendo, se va a transformar en la mayoritaria, la postura ecléctica es la que entiende que hay que utilizar fórmulas, porque si no, no nos podemos hacer una idea de lo que estamos hablando. Hay que utilizar fórmulas para calcular ese capital, pero el resultado de esa fórmula es meramente orientativo, meramente indicativo. O sea, el juez puede apartarse del resultado, en más o en menos, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la prudencia del juez. Me parece, hoy por hoy, que es la postura que está ganando. No vamos a entrar a analizar ahora las razones, o sí podríamos entrar a analizarlo un poquito, pero me parece que es la postura que está ganando hoy día, es la que se está viendo con más frecuencia en las sentencias, e inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación parece estar avalando esa postura. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo que hoy vamos a ver un poquito, parece estar avalando esta postura intermedia. Y lo mismo pasa con la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta postura intermedia sería, sí, hace a una fundamentación razonada, hace a fundar la sentencia, utilizar esta fórmula, porque es una forma de explicitar de dónde sacamos el número, de dónde salió esa plata, pero utilizar el resultado al que arroje esa fórmula que estamos utilizando no ata, no obliga al juez, sino que es meramente orientativa. Esta expresión orientativa es muy importante. Por ahora, ya volvemos a esto, lo dejamos ahí un segundito, unos minutos. Volvemos, digamos, a una cuestión en la que simplemente quería insistir un poquito más, que es el de la dificultad que muchísimas veces tenemos, abogados, jueces, de ponernos de acuerdo acerca de lo que estamos hablando. Por ejemplo, acá puse puesta en común de conceptos, detectar qué quiso decir el otro cuando dijo lo que dijo, ¿no? Eso se puede conseguir, ahora vamos a ver un ejemplo, no se crean que me volví loco, eso se puede conseguir utilizando un tipo de definiciones que se llaman definiciones estipulativas, que son básicamente aquellas donde uno dice, por ejemplo, a los fines de este escrito, o
a los fines de este contrato o a los fines de esta obra, vamos a entender tal cosa en este sentido. Entonces, antes de seguir, lo puse en la misma diapositiva, Un tema es el concepto de incapacidad sobreviniente. ¿Qué entendemos por incapacidad sobreviniente? ¿Cómo lo entendemos? Porque en algunas sentencias y en algunas demandas y en algunas conversaciones, cuando hablamos de incapacidad sobreviniente, hablamos de todas las consecuencias que la incapacidad le produjo a la víctima. ¿Qué quiero decir con todas las consecuencias? Las consecuencias patrimoniales y las consecuencias extrapatrimoniales. En cambio, por ejemplo, si vamos a denominar incapacidad sobreviniente a lo que menciona el artículo 1746, o en todo caso a lo que menciona esta parte del artículo 1746, estamos hablando de determinada consecuencia patrimonial. La disminución de la actitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. De eso estamos hablando, y no de otra cosa. Y cuando hablamos entonces de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, si por incapacidad sobreviniente entendemos esto, exclusivamente esto, podremos estar hablando de un monto. Si en cambio hablamos de incapacidad sobreviniente en un sentido de tratar de reparar todas las consecuencias que la incapacidad ha producido, las consecuencias patrimoniales y las otras consecuencias, las extrapatrimoniales, estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Y eso tiene que ver, ¿y por qué lo mencioné? Porque tiene que ver, retrocedo un poquito, con este principio de identidad, ¿no? Este principio de identidad. Muchas veces en las demandas, en las contestaciones y en la sentencia se utilizan los mismos términos, por ejemplo, incapacidad sobreviniente, por ejemplo, daño estético, por ejemplo, daño psíquico, pero se está hablando de cosas diferentes. Si uno lee en detalle, se está hablando de cosas diferentes, o peor todavía. Si uno lee en detalle, no le queda claro de si se está hablando de lo mismo, que es peor. Entonces, directamente no sabemos bien de qué están hablando. Entonces, poder discutir, poder racionalizar si esa indemnización es adecuada o no es adecuada, se hace muchísimo más complejo porque estamos hablando de cosas distintas. Porque si uno habla de daño estético y está pensando en el perjuicio patrimonial que la persona tiene por el daño estético, porque se tiene que operar, porque no pudo trabajar, y porque tiene otros gastos médicos, y el otro cuando piensa en daño estético, está pensando no solo en eso, sino que está pensando en toda la mortificación que esta persona ha tenido, los dolores que ha sufrido, el perjuicio en la vida de relación que le causa estar desfigurado, estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de dos cuestiones distintas. Por eso me quise detener en esta cuestión, porque como vamos a ver, por ejemplo, la semana que viene, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires revocó, por absurda, una sentencia de un tribunal que había utilizado una fórmula matemática. Y uno diría, mira, la revocó, utilizó una fórmula matemática y la revocó. ¿Quiere decir que no hay que utilizar fórmulas matemáticas? No, en este caso concreto, la Suprema Corte la revocó porque utilizaron, ahora los cuento de una manera muy breve, la semana que viene lo vamos a ver con más detalle,
porque habían utilizado la fórmula esa para reparar, entre otras cosas, daño moral. Y esa fórmula no está diseñada para eso. Es como eh, usar sal para endulzar una taza de café, digamos así. Entonces el problema no fue que la sal es mala o que la fórmula era mala, sino que esa no era la herramienta que había que utilizar. Por eso es muy importante, es un tema el que hoy día se está discutiendo en ámbitos académicos, pero que tiene importancia práctica, parece muy abstracto, muy delirado, pero tiene mucha importancia práctica, lo que se conoce como la formalización del lenguaje jurídico. Es decir, que el lenguaje jurídico vaya adquiriendo un grado de precisión más alto, sin llegar a la precisión que tiene el lenguaje matemático, pero un grado de precisión más alto el que tiene en la actualidad para evitar problemas, entre otras cosas, problemas de razonamiento. De hecho, ahora que está de moda la inteligencia artificial y los algoritmos, estos, sobre todo los algoritmos, necesitan de una formalización del lenguaje para su funcionamiento, digamos así. Paso unas diapositivas y me quedo, yo había mencionado un fallo del año 2021 de la Corte Suprema, que es la causa Gripo. Gripo es un caso muy interesante, muy común, por desgracia, tal vez exagerado si ustedes quieren, pero común. Y llega a la Corte y ¿qué es lo que había pasado? No recuerdo exactamente el número, pero en primera instancia, por una indemnización, por fallecimiento, se había fijado un monto de 8 millones. Y en Cámara se lo bajó a 1 millón. Bueno, más allá de la diferencia entre primera instancia y Cámara, el caso llega a la Corte y la Corte revoca la sentencia de Cámara porque los argumentos que tuvo la Cámara para reducir fueron básicamente estos. Los importes otorgados por ese concepto, no era fallecimiento, era incapacidad sobreviniente, parecen abultados. Esto es el textual, parecen abultados. Y se resolvió fijar sumas mucho más bajas por considerarlas más equitativas, este textual, y adecuadas a las particularidades del caso. Esta es una cita, parte del voto de Rosencrantz, y Lorenzetti, un poco más preciso en algunas cosas, dice: el acuerdo se limitó a describir genéricamente el daño sufrido por las víctimas, el carácter indiciario de los porcentuales de discapacidad fijados por los diferentes baremos, el salario y la edad, así como el nivel socioeconómico de las mismas. Y concluyó que los importes fijados por ese concepto por la magistrada de grado parecen abultados, por lo que resolvió otorgar unas sumas que calificó como más equitativas y adecuadas a las particularidades señaladas. Sin embargo, y esto es lo que agrega Lorenzetti, sin embargo, no especificó el método utilizado para reducir en un 56%, 65% y 66% en otro caso, los montos fijados en concepto de incapacidad sobreviniente a favor del señor Gripo, la señora Acuña y BAG respectivamente.
disminuyendo los montos de 450.000 a 200.000, 850.000 a 300.000 y 600.000 a 230.000. Entonces el planteo fue: no estás especificando por qué te parece abultado. Parece mentira que la Corte, este que estoy mostrando ahora, voy a retroceder para no confundirlo, estaba mostrando ya otra diapositiva. Parece mentira que haya tenido que llegar a la Corte, o sea, parece mentira que haya tenido la Corte que salir a decir: no se puede fundar una sentencia diciendo este monto es muy alto y por eso te lo bajo. Pero este fallo, Gripo, además es interesante por otras cosas, no solo por esto, que si se quiere es bastante patético, ¿no? Que termine llegando a la Corte Suprema un caso así, que la Corte termine diciendo eso. La Corte, por otro lado, hizo, acordando con el dictamen del procurador, hizo otro análisis. Y eso es lo siguiente, dice: es irrazonable que los montos que fija la Cámara sean menores, bastante menores, que los que se hubieran fijado si a ese caso se le hubiera aplicado la ley de riesgo de trabajo. No se le aplicó porque no era un tema de riesgo de trabajo, pero dice: si a esta incapacidad se le hubiera aplicado la ley de riesgo de trabajo, los montos por ese rubro serían mucho mayores. Entonces la Corte dice: ¿cómo puede ser que una indemnización civil, que se supone que el régimen civil tiende a qué? A la reparación plena, o termine otorgando montos inferiores a los del régimen del sistema de riesgo de trabajo, que es un sistema que no piensa en la reparación plena, sino que es de reparación limitada? Entonces la propia Corte ahí, a través de los distintos votos, plantea que esto que decía hace un rato, la utilización de fórmulas matemáticas con carácter orientativo, y eso lo aclara, con carácter meramente orientativo, luce como un tipo de argumentación razonable, un tipo de argumentación que llena los requisitos del artículo 3 del Código Civil y Comercial en el sentido de fundamentar la sentencia. Entonces, Gripo es importante no solamente por esto primero que dije, que parecía casi como chocolate por la noticia, sino por estos otros planteos, por estas otras consideraciones que hace la Corte. Y sobre todo porque la Corte hace años, con otra composición, era muy crítica a la utilización de fórmulas de matemática financiera, muy crítica. Y es probable que fuera una de las razones por las cuales los jueces de instancias inferiores tenían menos entusiasmo todavía de utilizar las fórmulas. La Corte había atacado duramente, hay un fallo de Arostegui, por ejemplo, donde había atacado muy duramente la aplicación de fórmulas. Este otro caso que menciono a título de las argumentaciones y de los defectos de argumentación que se encuentran a veces en las sentencias que cuantifican, tiene que ver con un caso referido a los intereses moratorios. Es bastante reciente, de marzo de este año, y en su momento generó bastante alboroto, porque, como ustedes sabrán, la Cámara Nacional en lo Civil tiene hace ya muchos años un plenario, el plenario Zamudio, por el cual
se establece como principio que los intereses moratorios se tienen que liquidar a la tasa activa del Banco Nación, tasa activa nominal del Banco Nación a 30 días. Y algunas salas, algunos jueces y algunas salas de la Cámara Nacional en lo civil, como consideraban que esta tasa es insuficiente, porque no llega a cubrir la depreciación monetaria, tema que vamos a ver con más detalle la semana que viene, aplicaban la doble tasa activa. Y bueno, uno de estos casos llegó a la Corte y la Corte revocó. Pero la Corte no revoca porque le parezca alta la doble tasa activa. Revoca por defecto de fundamentación. Revoca porque dice, usted tiene que aplicar, usted dice que está aplicando el artículo 768 del Código Civil y Comercial. Ese artículo remite a las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Si usted está aplicando una doble tasa, esta tasa no existe. La doble tasa no existe. Se está aplicando una tasa que no existe. Primera cuestión. Y segunda cuestión, además se está fundando para aplicar esa doble tasa, se me cayó un auricular, se está fundando para aplicar esa doble tasa en un artículo del Código Civil que es el 771. Pero ese artículo, le dice la Corte a la Cámara, le da facultades al juez para reducir los intereses. Usted los está aumentando. O sea, usted, para fundar estos intereses moratorios, se está basando en dos artículos que básicamente dicen lo contrario. Por lo tanto, usted no está dando fundamento. Por eso se revocó por arbitrariedad. No porque la Corte, en este caso, sería interesante ver qué dice la Corte, lo va a tratar de esquivar todo lo que pueda, me imagino, pero sería interesante. No porque la Corte haya dicho que ese interés que surge de aplicar la doble tasa sea alto, sea bajo, o lo que fuere, sino porque no había fundamentación. Y para terminar, hoy, otro caso anecdótico para nosotros, no para el que lo tuvo que soportar, también es del año 2021, parece que me lo hubiera agarrado con la Cámara en lo civil, pero no, nada que ver. Simplemente que la Cámara en lo civil saca muchas sentencias, entonces en la estadística hay mucho bueno y mucho malo también. Este es un caso de indemnización de daño moral por violencia. El daño moral en un juicio de daños y perjuicios que una ex cónyuge le sigue a su expareja por violencia, por violencia. Y en primera instancia, en concepto de daño moral, se fijó una indemnización de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Va a la Cámara, apelado por el demandado, y a mí lo que me interesa en este momento, y para cerrar esta primera reunión, es simplemente leer la fundamentación de Cámara, de la vocal preopinante, a la que adhirieron los restantes jueces. Después yo les voy a pasar los fallos. Todos los que mencioné, yo se los paso para que no digan que, bueno, está bien que crean en mí, pero mejor es leer, somos abogados. Dice la vocal preopinante, la reconstrucción de lo sucedido permite identificar en qué medida la señora C ha visto alterada su paz espiritual. Los vecinos escuchaban los golpes y los insultos. La empleada doméstica también los presenció, incluso sus amistades en reuniones públicas.
Quizás los otros padres con la agresión a la salida del colegio, cuando la subió al auto y finalmente escapó hacia el taxi conducido por el señor Villarreal, quien aportó su testimonio. Se ha acreditado que los mismos hijos la agreden. Lo dicho permite identificar el gran dolor espiritual que esos hechos le provocaron, consecuencia de una violencia física, verbal, emocional, sexual y económica. Por consiguiente, en vista a cómo ha incidido este suceso en el ánimo y tranquilidad espiritual de la señora C, contando con aproximadamente 37 años de edad al tiempo de la primera denuncia efectuada por la actora, a la ruptura de su armonía y equilibrio interno, propicia hacer lugar al agravio del demandado y disminuir el importe establecido en la decisión de grado por este rubro al de 1.000.000 de pesos. Artículo 3, que es el de la fundamentación, 7, 1741, que es el del daño moral, y los del Código Procesal. No sé, tendría que mirar si fue por recurso extraordinario o no, porque bueno, es toda una principio de no contradicción. Un caso muy, lo pongo ya por extremo, digamos así, un caso muy curioso de contradicción argumental, digamos, y de absurdo en la argumentación. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy, sin perjuicio de las consultas que me puedan querer hacer, que es que todavía están vivos. Karina está, ella sí, a ella la veo pobre, la tengo en la vista porque veo a poca gente al tener el PowerPoint, pero a los demás no los estoy viendo. La semana que viene nos vamos a meter entonces en lo que podríamos llamar el desarrollo de la postura matemática, las fórmulas para cuantificar la incapacidad sobreviviente y las razones que tienen esas fórmulas, porque en definitiva a nosotros como abogados, nosotros no somos ni matemáticos ni contadores, pero lo que tenemos que saber es las razones, el por qué la fórmula tiene estos requisitos y no estos otros requisitos. Y en la última reunión veremos las críticas a esas fórmulas. Bueno, están los pasanos por ahí, no veo consultas. Si alguien pregunta si el PowerPoint lo van a subir, sí, mañana yo le voy a estar pasando el PowerPoint en formato PDF, lo voy a estar pasando para que lo pongan en el aula, y también voy a estar pasando los fallos que estuve mencionando para el que quiere leerlo en extenso, y les recomiendo la lectura además, y alguna otra cosita de doctrina que tenga que ver con esto que estamos hablando. Así que no, por material no se van a quejar. Por falta de claridad puede ser. Por material no se van a quejar. Bueno, ahí me saludan, alumnos del doctorado de la Universidad de Morón, y alguno que me tuvo también que soportar en el grado, que me pareció ver por ahí. Bueno, Fernando, vos ya tomaste el control, yo ahora no puedo hacer más que mirar. Si hace falta cargar el Power, lo vuelvo a cargar. No, Ah, ya bien, estoy. No, lo dije simplemente como chiste, lo que pasa, mis chistes a veces. No, No veo preguntas en el chat, no sé si alguien quiere habilitar su micrófono, hacer alguna consulta. Si no, damos por finalizado, será hasta la semana que viene. Bueno, me parece que he sido muy claro, dicen algunos. Qué suerte, después me explican, después me explican. María Soledad Baiman, mira,
Y bueno, ahora por lo menos sonríe un poco, porque ahora sonríe. Bueno, si no, uno a veces dice, mamma mía. Bueno, gente, entonces nos estamos viendo la semana que viene, misma hora, mismo canal, y mismo Microsoft Teams. Nos vemos. Buenas tardes, muchas gracias por haber estado. Un gusto, muchas gracias.